Muy buenos días, amados amigos y hermanos en Cristo. Bienvenidos al Desayuno con Jesús, aquí en Tierra Santa, territorio de Tierra Santa. Bueno, donde habemos 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Quisiéramos hablar en esta preciosa mañana de la sangre poderosa de Jesucristo. Y para ello, invitamos al Espíritu Santo del Dios vivo, todopoderoso, a que grabe estas palabras en nuestros corazones con fuego, en el nombre de Jesús. Bueno, amados amigos y hermanos, al principio de los tiempos, el Dios vivo todopoderoso creó la tierra en 7 días, maravillosamente. En 6 días la creó y el 7º descansó. Y así puso la primera pareja en el paraíso, creando el día número 6, Adán. Y después de la costilla de Adán, pues saca a Eva. Es más, Adán y Eva fueron felices mucho tiempo en el paraíso. Este paraíso estaba lleno de árboles, árboles hermosos, impresionantes, de todas clases. Había entonces un solo continente. Bueno, tengo entendido que se llamaba Pangea, ese solo continente que había. Había bajo la tierra había un nivel de agua, como un mar de agua debajo de la tierra. Y era completamente caliente. Y la tierra era regada por esta agua, según nos dice Génesis capítulo número 2. El caso es que para Dios, esto es muy importante conocerlo, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que bueno, Adán le puso nombre a todas las cosas y a todos los animales que habían en la tierra. Fue feliz con su esposa. Dios instituyó el sacramento del matrimonio en el paraíso. Pero Dios puso reglas y Dios les dijo: de todo árbol podéis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que comieres de él, morirás. Para ellos la palabra morir era una palabra completamente extraña. Nunca habían visto nada morir, ni a nadie morir. Pero un día Eva tuvo un acercamiento con un animal específico que ella ya conocía, puesto que su marido Adán le había dado un tour, digámoslo así, por todo ese paraíso edénico. Así que ella conocía a los animales muy bien, y un día este animal hermoso que tenía patas en ese entonces era nada menos que una serpiente, una grande serpiente. Y este animal se trepó en el árbol de la ciencia del bien y del mal, por el cual ellos pasaban todos los días. Y ese animal empezó un diálogo con Eva. Eva quedó sorprendida. Ella conocía a todos los animales y sabía cuáles hablaban, cuáles no. Esta serpiente, ¿qué es eso tan raro? Y le dice: Eva, ¿no sabes tú que puedes comer de este árbol? Y ella dice: no, Dios nos prohibió comer y hasta tocar el árbol. Le añadió Eva a la palabra de Dios. Pues por allí mismo que Eva comió, y cuando su marido vino, encontró que Eva estaba despojada de lo que siempre había tenido de gracia. Sin el vestido de gracia, Eva se veía atormentada. Por primera vez, Adán contempló el tormento, Adán contempló la injusticia, Adán contempló la depresión, Adán contempló la tristeza en el rostro de su esposa. Adán, un ser supremamente brillante e inteligente, que puso nombre a todos los animales y las cosas de la tierra.
porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Él le pregunta a su esposa, ¿pero qué pasó? ¿Qué hiciste? No me digas que comiste del árbol que Dios nos dijo que no comiéramos. Y la serpiente sigilosamente salió de allí y dejó el melodrama emprendido en aquel paraíso. Así que entonces Eva le dijo, llorando, comí del árbol que Dios nos dijo que no comiéramos. Y Adán, el primer Adán, como lo denomina la palabra de Dios, pensó en su grande inteligencia: si yo como de este árbol, voy a caer juntamente con Eva. Si yo no como de este árbol, tal vez Dios me hace otra compañera. Ahí hay un misterio grande. Pero entonces Adán dijo, dame, y yo voy a llevar el mismo destino que tú. Y ambos se sintieron despojados de la gloria de Dios. Adán comió y sintió la tristeza, sintió el dolor, sintió la culpa, sintió la miseria, sintió el remordimiento, sintió la tristeza, el dolor que había removido sus túnicas de gracia que ellos habían tenido hasta ese momento. Porque cuando la Biblia dice estaban desnudos, pues ellos tenían una túnica de gracia sobre ellos y fueron despojadas de esa túnica de gracia. El espíritu del Dios vivo que estaba en el espíritu de ellos, porque somos espíritu, alma y cuerpo, primera de Tesalonicenses 5:23. Resulta que el espíritu que estaba dentro de ellos salió entristecido y el espíritu de Adán y Eva cayó. Y cayó en miseria y en muerte. Así que ellos quedaron en un cuerpo triste, acongojado, que estaba ya como tirado al dolor, a la miseria y a la enfermedad, a la muerte. Y entonces el Espíritu de Dios que salía dejó también un alma caída, entristecida, dolida, amargada, llena de tristeza, de depresión, de opresión, de estrés, como le decimos aquí en Estados Unidos. Y un espíritu muerto. Esto es algo tan doloroso, tan terrible, que un ser humano de carne y hueso, albergar por dentro un espíritu muerto, es un verdadero desastre. Es un verdadero desastre. Un olor a muerto en un ser aparentemente vivo. Por eso dijo Jesucristo en la cruz del Calvario así: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y es que desde ese momento el tiempo comenzó, y desde ese momento no solo comenzó el tiempo, sino comenzó a contar nuestros días sobre la tierra, haciéndonos viejos, enfermos y declinando toda nuestra energía, poco a poco, momento a momento. Esto es una cosa terrible, pero no irremediable, porque el Dios vivo, todopoderoso, nos ama de una manera tan grande, que nosotros no podemos ni imaginar. Tanto amor que Dios nos dio. Y esto es lo que queremos enfatizar contigo, amado. Tú eres amado. Tú eres amado. No importa el problema que tú tengas, la depresión, la tristeza, el dolor, la ansiedad. No importa cómo esté declinando tu espíritu o lo que haya dentro de ti o la situación que estés pasando. No pongas la mano sobre tu vida, porque tú eres amado. Tú eres amado. Y escucha esto. Jesucristo el Todopoderoso, llamado en aquel momento el Cristo, porque es la palabra del Dios vivo, y de esto estaremos hablando más adelante, el nombre poderoso de Cristo. Él mismo vino hacia la tierra y Él determinó que 2 ovejas iban a perder la vida en ese momento. Y nunca se había visto muerte sobre el planeta, pero estas 2 ovejas fueron muertas nada menos que por la mano del Dios vivo todopoderoso. Así que el primer sacrificio de sangre en Génesis 3:21, si lo puedes leer en tu Biblia,
dice que el Dios vivo todopoderoso mató 2 ovejas. ¿Por qué 2? Porque eran 2 personas sobre la tierra. Porque cada persona necesita su oveja. Cada persona necesita su oveja. Los 39 libros del Antiguo Testamento no son más que, nos dice Colosenses, una sombra del Nuevo Testamento. Cristo en ese momento estaba vistiendo, usando la piel de aquellas ovejas que habían dado su vida, que habían derramado su sangre, vistiendo el cuerpo natural, físico de Adán y Eva. Ambos se habían hecho antes unos vestidos extraños, fueron a coger hojas, se sintieron desnudos y recogieron unas hojas de higuera. Y ellos las pusieron sobre sí mismos, y cuando Dios los llamó les dijo, ¿qué es esta ensalada que tienen ustedes encima? La cosa no es así. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que el Dios vivo estaba enseñando a toda la humanidad. En este momento era un cuadro de enseñanza a toda la humanidad, que decía, si quieres acercarte al Dios vivo y la paga del pecado es muerte, necesitas a alguien que muera por ti. Para que tú no mueras, alguien tiene que derramar su sangre por ti. Y este era el preludio de que el Dios vivo iba a enviar a su Hijo unigénito, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En un futuro iba a morir por la humanidad completa, no para cubrir un cuerpo físico ya, sino para cubrir un espíritu que estaba muerto en delitos y pecados. La iglesia espiritual iba a nacer, pero allí nos estaba presentando un preludio físico de aquel acontecimiento magno que vendría a las naciones. Gracias le doy al Dios vivo por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, ¿tú sabes qué pasa con las hojas que ellos se pusieron? Cuando las hojas quedan secas por causa de la deshidratación fuera del árbol, ellas se empiezan a enrollar para hidratarse y se vuelven espinas. O sea, Adán y Eva se cubrieron con sus propias espinas y ellos ni lo sabían. Así son las obras. Eso era un preludio de las obras que nosotros hacemos para acercarnos a Dios. Tenemos una idea de cómo acercarnos a Dios. Lo bonito aquí es que Dios nos dio la idea de cómo acercarnos a Él. Y tiene que ser a través de la sangre del Cordero. Nos lo dijo bien claro en Génesis 3:21. Bien claro. Así que Adán y Eva con el tiempo tuvieron mellizos. Y tuvieron a Caín y Abel. ¿Cómo que mellizos? La Biblia no nos habla de 2 partos. La Biblia nos habla de Caín y Abel, 2 muchachos que nacieron los primeros de Adán y Eva. Pero Adán y Eva vivieron 930 años. ¿Qué era lo que hacían Adán y Eva? Pues Adán y Eva tenían nenes. Muchísimos nenes que iban creciendo, y a medida que iban creciendo ellos tenían quíntuples, sextuples, triples, dobles, tenían de a 1 y a 2, y aquella gente crecía y se hacía grande, y había muchos que ya iban creciendo y se iban casando los unos con los otros, porque el DNA era absolutamente perfecto en ese momento, con un solo continente, con un 30% más de oxígeno de lo que tenemos ahora, con aquella cobija térmica de adentro que regaba todas las plantas, con aquellos dinosaurios que habían. Aquello era un paraíso terrenal, a pesar de que Adán y Eva fueron echados per se del paraíso terrenal que Dios había separado de la hermosura que había para ellos. Anyway, de esto después hablaremos, de cómo el Dios vivo puso fin a los años dulces y hermosos de que Adán y Eva vivieron en el paraíso, y cómo Dios puso querubines con una espada encendida en Génesis 3:24, y luego vamos a ver lo que esto significa. Pero por ahora,
estamos hablando de la sangre y vamos a seguir una línea de sangre en estos días. Y esa línea de sangre, entonces Adán y Eva le explicaron a sus dos hijos, a sus dos primeros hijos, que Dios había tenido que matar 2 corderos para vestirlos a ellos. Y que la forma de llegar a Dios, por cuanto ellos ya tenían el espíritu muerto, era solamente que un cordero fuera el sacrificio para poder llegar a Dios. Ya que si la paga del pecado es muerte, Dios no mira la muerte, sino que Dios mira la sangre del cordero que dio la vida por ti. El inocente por el culpable. Y el cordero es totalmente inocente. Así que esa sangre de sacrificio inocente se pagó nada menos que por nosotros. Así que ya Caín y Abel entendieron rápidamente el mensaje que sus padres les dejaban por herencia. Y así dice el libro de Hebreos, capítulo 11, de que Abel entendió claro el mensaje, y que no solamente hizo un solo sacrificio, sino que él hacía, según la Biblia en Hebreos 11, nos dice que Abel hacía sacrificios de sangre. Y ambos, él hacía su altar, él tenía su oveja porque él era ovejero, él traía su oveja, él ya le ponía el nombre a la ovejita, tenía que ser perfecta y hermosa, le daba su nombre a la ovejita, él ya la tenía como un pet, como decimos aquí en Estados Unidos, como una mascotita espectacular y bonita. Y la quería mucho, la tenía 10 días en su casa y luego iba. Y entonces esto era un verdadero sacrificio para un hombre tan sensible como Abel. La llevaba y la ponía en el altar y hacía su sacrificio. En Génesis capítulo 4 ya nos viene diciendo la Biblia de que Caín también, él era del campo, él era obrero del campo, y él dice que también tuvo la idea de venir a Dios con su sacrificio. Ambos pusieron altares frente al uno del otro, y vino Abel como siempre y depositó su oveja y tuvo que quitarle la vida a su oveja. Lloró con aquel sacrificio y se lo dedicó a Dios, ofrenda mecida a Dios. Dios entonces amó tanto el sacrificio de Abel que envió fuego que quemó y consumió aquel sacrificio. Entre tanto, Caín había pensado, obviamente la Biblia nos muestra el pensamiento de los dos, porque ese pensamiento se hizo obras, y la obra de Caín fue que él dijo, bueno, yo no voy a matar ovejas, ¿para qué? ¿Para qué? Si yo soy más elegante, digámoslo así, más moderno, más sofisticado, más inteligente, yo voy a traer todo lo que son frutas y voy a traer todo lo que son vegetales. Esto es mucho mejor y huele mejor que el sacrificio de Abel. Así que él puso lo mejor de las frutas. ¿A quien dice que puso lo peor? No. Él trajo lo mejor de las frutas y él trajo lo mejor de los vegetales que tenía, lo puso y nada que pasa. Entonces veía cómo el sacrificio de Abel se consumía con el fuego que el Dios le mandaba. Y él todavía con las piedras tratando de hacer fuego para consumir su sacrificio. Y le dice Dios, pero ¿por qué, Caín, estás haciendo lo que no es? Y Dios le habla 4 veces a Caín. Le habla por sus padres, le habla de frente, le habla al corazón, le habla por el ejemplo de su hermano, le habla y él dice, no, yo no quiero hacer tal cosa, yo hago como me parece, porque me parece más limpio lo que yo hago que lo que hace Abel. Así que entonces tuvo envidia de su hermano, y su hermano, sin la menor percepción de nada, cuando tuvo una conversación con Caín, le dice, bueno, yo te invito a que vamos por allá a pasear. Y aquel paseo terminó en que Caín tomó una piedra y se la sentó en el cerebro a su hermano. Su hermano cayó y toda la sangre de Abel cayó en el piso. Aterrado Caín, que nunca había visto una persona morir, corrió y corrió y corrió
desesperadamente, y Dios lo alcanzó en el camino y le dijo, ¿qué hiciste? ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él dice, pues ¿qué voy a saber yo? ¿Soy yo guarda de mi hermano o qué? Ah, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Fíjate cómo somos los seres humanos, amado amigo y hermano. Nosotros hemos descubierto prácticamente en los últimos siglos de que la sangre tiene voz. La voz de la sangre es imperiosa. De tal modo que alguien comete un crimen y trata de limpiarlo, pero viene aquí un detective con un polvito, un cierto polvito, y te descubre la sangre que había ahí. No hay modo de arrancarla, porque la sangre tiene voz. La voz de la sangre es el DNA. Y de esto continuaremos hablando en los próximos capítulos. Te esperamos, te queremos y queremos hacer una oración por ti, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos que estos amados hermanos y amigos que han escuchado esta porción de la Biblia, en este desayuno con Jesús, Señor, tengan vida en abundancia. Te pido, Espíritu Santo, que entres a sus hogares y que los bendigas y que hagas resplandecer tu rostro sobre cada familia, sobre cada niño, sobre cada anciano, sobre cada padre, sobre cada madre, sobre cada abuelito, sobre cada nieto, sobre todos los miembros de la familia que nos escuchan, para que tu paz sea sobre ellos y para que ellos sepan que son muy amados.